Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Tirambo. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos porque hemos llegado a los 400 amigos en el club, 400 personas a las que nos gusta leer y a las que nos gusta, bueno, pues que nos recomienden libros, ¿no? Hoy voy a hablar de un libro que me leí el otro día, pero que no pude en su momento hacer el vídeo, que es Castle no invita a la lógica, de Enrique Vilamatas. Enrique Vilamatas es un autor que a mí me gusta mucho. No he leído, vamos, me faltan muchas obras todavía por leer de él, pero es un autor que he ido leyendo a lo largo de los años, libros se me han ido cayendo, es un escritor que a mí me gusta bastante. La verdad es que creo que tiene mucha... Voy a bajar un poquito, tengo aquí la música un poco. Eh, es un autor que decía que me gusta bastante, creo que tiene un universo propio, en el buen sentido. Siempre que se habla mucho de universos propios, en algunos casos es una manera de decir este tío es más raro que un perro verde, ¿no? No, este autor, que no digo que no sea raro, no sea excéntrico, que también tiene su puntito, creo que tiene un universo y una manera de expresarse muy propio, pues como lo puede tener Juan José Millás, Luis Landero, no lo sé, Julia Mazares, etc. Hay un montón de autores que tienen su propio sello, y ese sello no solo es el cómo escriben, sino también el tipo de historias que eligen, ¿no? En este libro, que tiene este título tan misterioso, Castle no invita a la lógica, está hablando principalmente sobre el arte y cómo el arte puede de alguna manera influir en el día a día de un artista o de un espectador, ¿no? Kassel es una ciudad de Alemania donde cada 5 años se celebra, creo que es cada 5, creo que sí, el Documenta, que es una muestra de arte vanguardista, de arte, bueno, y el protagonista de la novela, que en algún caso casi parece que puede ser el propio Enrique Vilamatas, porque habla en primera persona y utiliza mucho eso de contar cosas de la realidad mezcladas con ficción, habla de amigos suyos y expone nombres de escritores de verdad. Entonces sí queda ese puntito un poco casi de hasta qué punto es ficción o es real lo que está contando. Empieza que un escritor de una edad muy parecida a la del propio Enrique, eh, recibe una llamada muy extraña en la que le dicen que los señores McGuffin le invitan a una cena en la que le van a contar el origen, el desentrañarle, contarle el nudo, el misterio del universo, ¿no? De dónde viene el misterio del universo. Es un arranque muy extraño, ¿no? Él te habla de los MacGuffin. MacGuffin, según Alfred Hitchcock, era esa tontería que te cuentan al principio para traerte enganchado, que luego no significa nada, que es una manera de que arranque la historia, ¿no? Luego es lo menos importante de la historia. El ejemplo, por ejemplo, de la película El halcón maltés. Todo gira en torno al halcón maltés, a una figura, y luego resulta que esa figura no vale nada, que lo importante es lo que subyace debajo de la historia. Eso lo llamó MacGuffin, Alfred Hitchcock, y entonces este utiliza el nombre de los MacGuffin, porque realmente esa llamada de teléfono realmente es un MacGuffin, es una excusa para que empiece la historia, que es una historia que no tiene nada que ver ni con el origen del universo, ni con el misterio, ni nada por el estilo. Todo al final resulta que es una manera muy literaria de atraer la atención de este escritor para proponerle que vaya al Documenta 13, es el que hubo en el año 2014, creo que es donde se desarrolla la novela, cuando fue escrita además, que es que vaya a esa ciudad, el escritor, y se convierta en una especie como de obra de arte, por decirlo de alguna manera. Toda su función no es ir a dar una charla, no es ir a hablar de sus novelas ni nada por el estilo. Es él ser la obra de arte. ¿Cómo? Pues yendo a un restaurante chino en las afueras de Kassel y sentarse a escribir. Entonces la gente podría ir a verle cómo escribe, incluso la gente podría interactuar con él. Se convertiría él en una especie de arte conceptual, de obra conceptual. Bueno,
Así es como arranca la historia, así es como empieza esta novela que a mí me atrapó. Desde el primer momento me hizo mucha gracia, me llamó mucho la atención esta manera de concebir el arte, de concebir la labor de una persona, concebirla como arte, no la labor, sino a él haciendo esa labor, ¿no? Eh, bueno, me llamó la atención. Y es cierto que luego ya la novela empieza a haber demasiada disquisición, no sé si filosófica, pero sí demasiado sesuda a veces, o retorcida, sobre lo que es eso, ¿no? Sobre lo que es el concepto del arte, el concepto del, bueno, pues de la cultura, del arte, de la literatura, de un montón de cosas. Y en ese sentido llega un momento que gira sobre sí misma. Yo creo que al final la historia, el problema que tiene esta novela es que es una novela de ideas más que de acción. Realmente no ocurren grandes cosas, es todo es toda la voz interior del escritor que va contando todo y cómo se siente y cómo ese énfasis que le entra en una ciudad ajena, cómo esa cultura, ese arte tiene mucho que ver con ese sentimiento que tiene él en ese momento, ¿no? Eh, ya digo, Enrique Villamata es una persona con una personalidad muy personal, muy propia, y escribe para mí estupendamente bien. Pero yo creo que en este libro eh, estira demasiado. O sea, no es un libro especialmente gordo, no tiene muchas 300 páginas. Pero yo creo que esta historia o esta idea admitiría bastantes menos páginas y yo creo que reitera demasiado en algunos aspectos una historia que ya estaba contada, ya estaba desarrollada, no hacía falta. Entonces, en ese sentido creo que me ha dejado un poco más frío que otras novelas que leí de él, precisamente por eso, porque la veo menos redonda en ese sentido. Yo creo que el problema viene de querer, de tener muchas ideas, de querer contarlas y luego querer enfatizarlas. Entonces, al final te cuenta muchas cosas, es cierto, pero también las reitera una y otra vez, una y otra vez. Entonces, yo creo que al final de eso se queja un poco el conjunto total. Aún así es un libro que ya digo que se lee bien, o sea, no se hace excesivamente pesado, sí es verdad que reitera mucho, pero no es un libro que digas, uff, que se acabe ya. Creo que en ningún momento hay algo que no te esté contando que no tenga cierto interés. Y bueno, pues la verdad es que ya digo, Enrique Villamatas creo que es uno de los escritores vivos que tenemos más interesantes. Cassel no invita a la lógica, del año 2014, lo tenemos en bolsillo también, Seix Barral, pues no lo sé, es del 2014 y esta no lo sé, esta igual es la primera edición en bolsillo, puede ser, no lo sé. Pero bueno, un libro con muchos MacGuffins, con muchas disquisiciones sobre arte y que bueno, pues que puede, que a pesar de los pesares, yo recomiendo, así como recomiendo, no todos porque no me leo todos, pero buena parte de la obra de Enrique Villamatas. Muchas gracias por estos 400, esperemos seguir animando, aquí todo el mundo es bienvenido, ya sabéis, y pues esperamos, espero que comentéis, que recomendéis libros, porque será muy bien también eso, que me recomendéis libros para yo poder leerlos y poder comentarlos, la verdad es que yo estaré encantado. Nos vemos. Cassel no invita a la lógica, Enrique Villamatas. Seix Barral. Venga, nos vemos, chao.